Bienvenidos al podcast Sensibilidad y Visión, desde la razón y la ciencia al arte y la magia. En la búsqueda de referentes y de inspiración, cómo a través de la sensibilidad incrementamos nuestra visión. Soy Charlie Chicago y estás escuchando el episodio número 6, que es la segunda parte de la charla que tenemos con Pau Pascual. Que podemos ser todo lo cristianos que queramos, pero es que después, al final de la jornada, nos vamos a sentar alrededor del fuego y nos vamos a contar rondallas mallorquinas, que son las historias tradicionales de Mallorca. Son las leyendas de Mallorca, ¿no? Unas leyendas que nos han llegado hoy en día a través de Mossèn Maria Antoni Alcover, que fue un cura que se dedicó a recoger todas estas historias, que aún a día de hoy están plagadas de brujas, de demonios, hay miles miles, no hay miles, duendes, pero hay decenas. Duendes hay poquitos. Espíritus sí que hay. No sé si hay una rondalla que hable de María Engancha. María Engancha es un personaje mitológico, para quien nos escuche, que vive en los pozos. Y que cuando un niño o una niña se asomaba, o se asoma, es que aún pasa muchísimo, a mí me pasaba, te asomabas al pozo por curiosidad, para ver qué hay en esa oscuridad. Claro. Te decían, te va a atrapar María Engancha, porque tiene un gancho que te va a enganchar por el cuello de la camisa y te va a tirar. Entonces, nunca ibas al pozo, ni de coña. A mí esta leyenda me cautivó, porque estando grabando en los estudios Tramuntana, ahí hay un pozo. Y me acuerdo que habitualmente está tapado, pero un día de tormenta resonaban las gotas en el pozo, lo destapamos y estábamos con el artista, con Silskin, se puso a cantar en la boca del pozo, nos pareció fascinante, pero el del estudio nos advirtió, cuidado, que a ver si saldrá María Engancha, y se nos ocurrió pensar en ella, oye, ¿y cuál es la historia? Porque igual tenemos que hacerle una música a la pobre María Engancha, porque es una incomprendida. Nadie se ha puesto en su piel lo solitaria que está. Por supuestísimo que no, pero también hay algo romántico aquí que me fascina, que es que al igual pasa con las mapias. ¿Sabes qué son las mapias? Después te lo explico. Pero ya pasa que nadie sabe describir a María Engancha. Solo sabemos que hay un gancho, que es lo único que nos interesa de María Engancha, que tiene un gancho. Que Quentin Tarantino no escuche esta historia, que nos la roba, ¿eh? Claro, y entonces se va a perder la calidad de la historia, que es precisamente como no le podemos poner cara, nos sigue asustando. Claro, si no, pues vale, pues le ponemos cara y igual sentimos lástima por ella, porque, hostia, si María Engancha ha acabado en un pozo y para toda una eternidad, pobrecita María Engancha, ¿no? Habría que ponerse en su piel, hay que reivindicar esos personajes. Sí, no, a lo mejor actúa un poquito egocéntricamente y para mantener. Pero igual es porque nunca ha sido querida. Y si la quisiéramos, igual la sentiríamos de otra manera.
Total, que estamos contando que alrededor del fuego se desarrollaba todo el imaginario, todas esas historias. De leyendas, que todos, incluso hay decenas de rondalles mallorquines, de esas historias que hablan de Jesús, que hablan de santos, que hablan de la Virgen. Es la tradición pagana cruzada con la tradición cristiana. Pero totalmente desvirtuada, o sea, se llegan a decir tales barbaridades de Jesús. Pues no me acuerdo de ninguna. Te juro que no me acuerdo de ninguna, pero es que en Mallorca sois como un colector de tradiciones, porque yo creo que por Mallorca ha pasado históricamente todo. Es decir, sois quizás un ejemplo de lo que representa el Mediterráneo. Por supuestísimo. De crossover, de cruces de totalmente. Culturas. De hecho, vamos a acabar aquí, ¿eh? No, el final del relato pasa por aquí. Pero ayer leía por Twitter un relato bueno, se había descubierto, creo que en Nueva Zelanda. No me acuerdo del lugar, ¿eh? Digo Nueva Zelanda como bueno, por allí. Algo lejano. Muy lejano. Se había encontrado una Biblia... Una Biblia no oficial. Por supuesto, era cero oficial. Y hablaba del culo gordo de Dios. Y decía, bueno, claro, había como todo un revuelo. Le costó la vida al que lo escribió hace siglos ya, ¿eh? Y yo pensando, bueno, pues que nadie venga a leer las rondalles mallorquinas, porque... Está plagado eso. Está plagado. Y todo eso, repito, pasando por el filtro de un Mossèn María Antoni Alcover, pasando por el filtro de un cura. O sea, quien recopilaba todo esto simplemente cogía testimonio y no eliminaba las cosas que no entraban Por supuestísimo que las eliminaba. Por supuestísimo que las eliminaba. De hecho, Toni Gomila, que es un grande, es un actor, un director, dramaturgo de Mallorca, tenía un montaje pecatum a partir de fragmentos no recogidos en las rondalles mallorquines, fragmentos que habían sido descartes de Mossèn María Antoni Alcover por su poco encaje. Por su poco encaje en la ideología, en el dogma. Entonces, bueno, quedabas como mínimo sorprendido de todo lo que se contaba. Textos profanos. Eran profanos, totalmente. Entonces, qué contraste, ¿no? Cuando estamos en intimidad contamos historias profanas, historias paganas, historias de un imaginario de leyenda de... Es que a veces nos olvidamos de que el concepto de divinidad puede centrarse en dos ejes. Me explico. Si contemplamos la mayoría de religiones, habría como un ecuador que separa dos bloques de religiones, y por un lado tenemos las religiones que estarían, digamos, del ecuador, no hablo del ecuador físico del planeta Tierra, sino una línea imaginaria en el cual pensemos en clave de nosotros mismos. Todo lo que esté por debajo nuestro es la divinidad, que es precisamente las religiones africanas, latinoamericanas, el Pachamama. Sí. Son religiones que entienden que la naturaleza es la divinidad, es lo que nos da la vida, y de ahí los pulsos, los bailes, es ese vínculo con la tierra. Y luego encontraríamos toda la tradición judio-cristiana, que el Dios está arriba. Y lo que hay en la tierra es el pecado, es la carne, es lo condenable. De manera que las tradiciones mediterráneas paganas mantienen el vínculo con la tierra, y ahí encontramos iconos como la tauromaquia, ese vínculo del animal, y la representación del hombre imponiendo, domesticando la naturaleza. Yo creo que es una mala interpretación matando la naturaleza, es domesticando, es sometiendo, pero no desde el punto de vista del sadismo, sino de el saber entender cuál es el papel o la trascendencia del ser humano, que utiliza la inteligencia por encima de la fuerza. Esa es la gran simbología que se puede extraer de la tauromaquia. ¿Qué ocurre? Que en el Mediterráneo somos como ese ecuador en el cual hay una zona que miramos al sur, donde está lo pagano, donde el valor de la tierra, de lo físico, de lo cotidiano, y por otro lado la imposición de las tradiciones judio-cristianas, que ponen la normativa y sobre todo que ponen la razón, porque la religión judio-cristiana introduce la idea de que la palabra es divina. Eso significa que la palabra es sagrada y que lo que yo diga es concreto y sagrado y nada puede disolver eso. Y eso de alguna manera provoca el racionalismo, porque el racionalismo no es anteponer la emoción
a la percepción y a la definición de la realidad, sino sobre todo a entender que para mantener un orden hay que darle un valor sagrado a la palabra, que ese valor sagrado a la palabra permite unos números y unas letras, unas palabras que crean el proceso científico. Porque las fórmulas matemáticas, los textos, ya no sagrados, sino los textos legales, son precisamente lo sagrado, lo valioso, y que va en contra de esa tradición pagana donde es más el impulso, las sensaciones, las emociones, y desde arriba se ve como que eso hay que civilizarlo. Y precisamente en el Mediterráneo mantenemos un equilibrio porque tenemos esa parte humana de darle valor a las tertulias, a las conversaciones, a las emociones, pero a la vez no dejarnos desbordar, porque en el fondo ya en el Mediterráneo inventamos la física, la filosofía, todos los griegos, de manera que Pitágoras, yo por ejemplo flipo con Eratóstenes, que él con el sentido común calculara la circunferencia de la Tierra, me parece alucinante, y la clavó, dijo 40.000 kilómetros, simplemente con la observación. Es decir, él oyó que en Egipto, en el Nilo, había un pozo que en el solsticio de verano no había sombra, es decir, el sol quedaba sobre la vertical. Él, que estaba en Alejandría, clavó un palo el mismo día y se dio cuenta que había sombra. Calculó el ángulo de la sombra y dijo, mandó a un tío a calcular el recorrido entre ese pozo y Alejandría, dijo, son tantos kilómetros. Hizo una fórmula matemática y dijo, la Tierra tiene 40.000 kilómetros. Simplemente con la observación. Eso es racional, y eso de alguna manera no solo es una herencia, sino que es un orgullo. Yo como mediterráneo me siento muy orgulloso de que tengamos ambas cosas. Tengamos esa parte racional, lógica, que nos da la filosofía y la ciencia, que nos hace entender y prever la realidad, pero por otro lado ese vínculo con la raíz, con la tradición, con el folclore, con esas historias que se cuentan al borde del fuego y que a la larga son las que la vida hace que la vida tenga sentido. Por supuesto. Porque yo simplemente contemplando la ciencia no soporto la vida. Se me hace muy difícil de manejar. Y es esa parte más humana, más de aceptar las deformidades, la falta de previsibilidad, lo que te da esperanza. Bueno, claro, de una manera u otra, ese equilibrio para mí es la esencia de lo mediterráneo. Es que quien quiera solo fijarse en la ciencia es el mito de la caverna. Claro, es que en Mallorca tenemos las cucales, que esto que se le coloca a los caballos y a los burros en la cabeza para que esa visera que les impide tener una visión panorámica para que solo vean el camino, ¿no? Entonces, para mí, quien no quiera ver esa parte de raíz, esa parte instintiva, eso que viene del vientre, de la entraña, esas sensaciones, bueno, pues es totalmente válido, pero también, bueno, pues el mito de la caverna son estas cucales, que no sé cómo se debe llamar en castellano, que te permiten solo ver algo, es totalmente válido, pero también existe todo lo otro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando empezamos la investigación, en un afán de revolución adolescente, que me es súper propia, porque... Te toca, por hormonas te toca. Porque por hormonas me toca, fue como, voy a demostrar dramatúrgicamente cómo la sociedad mallorquina es una sociedad pagana. Que nos han impuesto el cristianismo y que nos han impuesto el catolicismo. Vale, bueno, en parte sí, sigo pensándolo, pero hay una conclusión que para mí es muchísimo más válida, para mí, que es que las dos conviven. Claro. Y es maravilloso que convivan. Porque después esto lo podemos relacionar con el carácter isleño, que es al fin y al cabo target máximo de esta investigación, descifrar un poquito el carácter isleño, que después podemos hablar de esto si te apetece. Claro, tú ahora mencionabas que esto pasa en el Mediterráneo. Nosotros nos vamos
creo que son 2.400 kilómetros, no sé, o igual no. A Dinamarca, no me acuerdo cuántos kilómetros, me acabo de tirar un triple de fuera de pista. No va desorientado. Pero bueno. Buscaremos a Eratóstenes para que clave un palo. Ahí está, fantástico. Pues nos vamos allí y nos encontramos con el luteranismo. Y nos encontramos con unas iglesias muy raras, muy verticales, cilíndricas, y nos dicen, no, claro, es que estas iglesias las construyen los cristianos cuando llegan a las tierras vikingas y las construyen como torres, primero de todo. O sea, tienen una labor defensiva. Claro. Una función defensiva. Y les dicen a los vikingos, mirad, nosotros somos cristianos y os construimos unas torres, ¿vale? Para que os podáis defender. Fantástico, pues los vikingos las empiezan a utilizar. Y cuando las utilizan, les dicen, por cierto, son iglesias. O sea, vaya trampa, ¿no? Toma para él, toma trampa. Sí, pero ojo, pero son iglesias cristianas, luteranas, ok, pero vosotros habéis construido esta torre utilizando muchísimos símbolos vikingos. Porque no me acuerdo de los nombres, pero estaba la serpiente esta enorme que estaba en el mar Báltico, un montón de grabados, había demonios, había duendes. Y yo les pregunté, les dije, pero ¿y esto cómo convive? O sea, ¿no te vas a encontrar un María Engancha? El equivalente. Supongo que también porque María Engancha debe ser bastante más reciente, pero no te vas a encontrar según qué personajes mitológicos en una iglesia católica. Suponemos que los luteranos lo que intentaron hacer fue una estrategia. O sea, no tiene ningún sentido acabar con la tradición que tenían aquí, porque entonces nos van a odiar. Entonces, pues que convivan y te pongo un duende en esta pintura, en este fresco, al lado de una figura, de una figura. Es como un intercambio, ¿no? Es como una negociación. Es una convivencia, es una simbiosis. Entonces no tienes esa parte racional. Después el luteranismo nos contaban, no todo es rosa, ¿no? De color de rosa. Pero es que qué inteligente, pensé. Porque en ese momento estás viviendo del dogma, pero también estás no renunciando a esa parte instintiva, esa parte de entraña. Y entrevistamos a una sacerdotisa. Yo le pedí, ¿cómo es la relación entre los feligreses y tú como pastora? Y me dice, bueno, yo aquí estoy... No me dijo haciendo el paripé, pero más o menos algo así. Tendría que hacer una función representativa. Sí, hago una función representativa, puedo guiar, puedo mostrar, puedo servir, pero no es para nada lo que vosotros tenéis en Mallorca. Y digo, explícame esto. Y dice, no, aquí el luteranismo entiende la relación entre tu creyente y Dios como una relación sin peajes. Sin intermediarios. Claro, sin peajes, claro. ¿no? Aquí no hay ningún peaje. Aquí soy yo con Dios. Y a partir de esta conexión, pues vivimos y cada uno a su bola. Y fantástico. Y en cambio me dicen, y vosotros, para poder agradarle a Dios, antes tenéis que agradarle a un igual, que por ponerse una toga se hace llamar, bueno, el conector. El intermediario, El ¿no? intermediario. Y claro, este intermediario, siendo igual que tú, teniendo ideas, siendo un ser racional, pero también instintivo, claro, pues aquí tenemos el papel de la Iglesia en según qué movidas. Claro. Que al final, pues la Iglesia ha actuado como un agente político siempre. La Iglesia católica, me refiero. Es relativamente reciente en Europa el reivindicar el laicismo del Estado. Esto es consecuencia de la Revolución Francesa. Y a día de hoy incluso nos encontramos lugares donde se está perdiendo el laicismo del Estado. Es el ejemplo de Turquía, y ya no pongo el ejemplo de muchos países árabes porque nunca han sido prácticamente laicos. Y aquí en Europa ha sido todo un proceso el sacarse la Iglesia. Y si hablamos en concreto de España, es bastante irregular. Es decir, en los ámbitos rurales encuentras mucho más presencia de la Iglesia y en algunas zonas de España mucho más. Y eso es muy evidente en las fiestas mayores. Hay lugares donde la presencia de un cura en una fiesta mayor como que cruje, como ¿y este qué pinta aquí? Pero es que en otras tiene que estar. Y fíjate que en los lugares donde suele estar también está el ejército. De manera que esas Semanas Santas, donde la banda de cornetas y tambores es el ejército, es precisamente esa representación de esos
de esas épocas donde el Estado necesitaba de ese relato que daba la Iglesia para someter a la gente y para entender el vínculo del poder. De ahí que los reyes en aquella época eran como venían por asignación divina. De manera que ya se decía que, por ejemplo, Franco, que no era un rey, pero que en las monedas de Franco ponía por la gracia de Dios, como que lo que justificaba el poder, que de alguna manera, técnicamente, dentro de la filosofía del derecho, es lo que tiene el poder coercitivo, no viene de la nada, sino que viene de una designación divina. Aquí está muy, muy relacionado con la creación, el nacimiento de la danza cortesana. ¡Wow! No me lo esperaba esto, ¿eh? Ya. Claro, esto empieza a pasar por la gracia de Dios en el momento en que el rey ya no está en primera línea de batalla. O sea, se cuenta del rey en Jaume I, el Conqueridor, que fue el rey católico que conquistó las Islas Baleares en el 1229, que llegan las tropas en la isla de Sadragonera, que se narra que era un rey muy joven, creo que tenía 21 años, y el tío iba a muerte, pero a muerte, era el primero, y se cuenta en el libro dels Fets que se metía con sus soldados durante la batalla diciéndoles: vergoña, caballeros, vergüenza, caballeros, vergüenza, ¿qué hacéis? No os acobardéis, vamos a matar. Era un motivador, ¿no? Vamos a matar. En el momento en que esto no deja de pasar, en el momento en que el rey se asienta en una corte y el rey ya no puede demostrar su poder a través de la fuerza, el rey tiene que inventarse alguna excusa para separarse del populacho. Porque en ese momento, bueno, ¿qué me diferencia? O sea, si yo te puedo vencer a ti, imagínate los últimos Austrias. O sea, vamos a crear un combate ficticio de los últimos Austrias y un campesino de yo qué sé, de Segovia, en ese momento. Obviamente va a ganar el de Segovia, es que está clarísimo. Entonces el rey necesita algún recurso que le pueda separar. Entonces, ¿qué hacen aquí? Aquí es cuando entra el marianismo, que antes te comentaba. El rey dice: vale, me voy a fijar en la figura de el Ave María. La Virgen María. Sí, lo que comentaba antes, el palíndromo de Eva. Eva, que es el gesto inmediato, es la inmediatez, la poca conciencia, justo lo contrario que el Ave María. Entonces, se junta eso con, dice, ¿qué hace el pueblo para desinhibirse? Bailar. Y entonces en ese momento dice: pues yo voy a crear unas coreografías que sean totalmente lo contrario a la danza tradicional y que me separen de ellas. Por muchos motivos, porque en el momento en que yo empiezo a crear una coreografía que digo: mira, esta danza va a hacer este movimiento, estoy dejando constancia de lo que hizo mi cuerpo en un momento. Entonces, lo que estoy haciendo es eternalizar mi cuerpo. Lo estoy haciendo eterno. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy acercando a Dios. Es una forma de trascender. Claro, por supuestísimo. Y lo voy a hacer comparándome con el Ave María, y vosotros que bailáis danza tradicional, os voy a comparar con Eva. Porque vosotros, o sea, si en el baile tradicional no tenemos el bolero, que es ta, 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 y te cuentas que en la tónica, 3x4. Claro, en la tónica, el cuerpo va hacia abajo, a la raíz, a lo terrenal, a la tierra, ¿no? De hecho, en el lenguaje musical, donde se inicia el compás se llama la tierra. Y tenemos esto que nadie nos ve, no nos puede ver, pero tenemos este cuerpo que abajo. Claro, y en cambio encontramos que en el ballet, que vamos a llegar al ballet, a partir de aquí, el ballet en la tónica se va para arriba. Y ran, tan, tan, y para arriba, tan, tan, tan. Es curioso porque este desplazamiento, es decir, este vínculo que hay entre los patrones rítmicos y la capacidad motriz, el movimiento, determina cómo se estructuran los ritmos. Yo como productor musical me toca gestionar esto, y hemos tenido aquí choques de culturas. Es decir,
Una de las primeras cosas que me llamó la atención, yo de muy jovencito, trabajando en un estudio de grabación con músicos norteamericanos, era que muchas veces me decían una cosa que se repetía, que dije, uy, esto no es anecdótico, esto es serio. Muchas veces me decían, oye, ¿qué pasa aquí en España? Que cuando venimos a tocar y pedimos al público que nos acompañe, en vez de marcar lo que se llama el down tempo, o lo que es donde cae el peso del tiempo, el down tempo, se puede llamar tónica. Sí. Yo conozco la terminología británica porque yo down vengo tempo, de claro. trabajar Sí, claro. El valor temporal del down tempo, que suele corresponderse al 2 y el 4. Tú cuando bailas, dejas caer tu peso en el 2 y en el 4, que es donde acompañas con la palma. Pero es que los estilos tradicionales españoles, que están basados en el 2x4, que es el paso doble, la muñeira, el down tempo es el 1. Por eso la gente acompaña en el 1 y en el 3, y eso es como tocar a contrapelo. O sea, musicalmente, claro. Que te marquen el down tempo, no en el 2 y en el 4, sino en el 1 y en el 3, eso es una locura. Y luego hay un estilo que es muy loco, que es lo que hace que la gente participe mucho y a todo el mundo le gusta, que es el reggae. El reggae coincide la tierra y el down tempo en el 3. Y eso te deja una capacidad para flotar. Es decir, la gente cuando baila reggae tiene la sensación de que está flotando porque se está saltando los down tempos de la mayoría de culturas, sin embargo, te permiten conectar con el origen. Porque lo que te voy a contar es un poquito loco, ¿eh? Vale, caña. El reggae sale de Jamaica. En Jamaica, la cultura jamaicana está marcada por los esclavos que llevaron. El vínculo, que está un poquito politizado y también hecho a nivel de relato, pero que la gente lo siente, es el vínculo que hay con Etiopía. Es decir, tú en Jamaica verás más banderas etíopes que en Etiopía. El típico color del reggae, ese rojo, amarillo y verde, es la bandera etíope, y eso es porque había un político intelectual al principio del siglo XX que en Jamaica se inventó una leyenda como una profecía de que si nombraban emperador en tal fecha, ese sería el emperador que tenía que mandar a los habitantes que habían sido los esclavos sacados de ahí. De manera que fue el emperador de Etiopía. Y de ahí nace el vínculo entre el reggae, todo lo que es el sion, todo lo que es la literatura que gira a los rastafaris, y que lo vinculan precisamente con Etiopía, que curiosamente, que no es curiosidad, es donde surge el Homo sapiens. Es decir, si tenemos que encontrar una raíz común de todos los habitantes de la Tierra, digamos, la parte más dominante en el ADN es la del Homo sapiens, y los restos más antiguos están en Etiopía, es decir, es el origen. Y cuando digo que el down tempo en el 3 es capaz de unirnos a todos, porque yo creo que el reggae es la única música que gusta en todos los países del mundo. Y no es accidental, es porque sitúan el down tempo y la sensación en algo tan orgánico y tan original que lo entendemos. Luego cada uno evoluciona y ciertas culturas el down tempo lo ponen en el 1 y en el 3, que son precisamente estas tradiciones que hablamos, que encontramos en la península, con excepción del flamenco, ¿eh? Toda la parte más del sur manejan más ambigüedades rítmicas y, digamos, trabajan con un tecnicismo que se llama compases de amalgama, es decir, combinando unos patrones complejos donde también hay una ambigüedad del down tempo, ¿no? Pero a partir de ahí, todo esto que explicabas te manipula, es decir, no es algo que se impone, sino que la gente, como baila, son los que pautan cómo se puede medir o analizar el ritmo. Pero todo viene de la espontaneidad, de cómo nos manejamos moviendo. Esto, por ejemplo, en producción musical para mí es fundamental. Es decir, como tengo que hacer una música que tengo que conectar con gente de diferentes procedencias, si no analizamos esto, no gestionamos esto, nos quedamos solo con la parte estética. Claro. Vosotros os asemejáis más a Eva, al pecado,
y tenéis una danza que va a lo terrenal. Pero también la seducción, porque para mí Eva es la primera seducción. Por supuestísimo, pero estamos en un contexto que antes comentábamos que en las posesiones mallorquinas la seducción era algo como que algo insólito que pasaba por las noches con el gramófono, algo clandestino. Muy poco, clandestino, o sea, era la palabra. Habitual, muy poco habitual. Claro, entonces estamos en un momento en que la seducción, bueno... No puede estar en el día a día. No, ni mucho menos. Y yo, en cambio, pues creo una partitura con una música que vosotros no vais a bailar, porque vosotros bailáis para desinhibiros, y yo, en cambio, bailo para eternalizarme. Entonces aquí me estoy distanciando de vosotros. Totalmente. Porque vosotros ni siquiera vais a querer participar de mis danzas, porque vosotros no tenéis el tiempo ni el poder de hacerlo. Tú has estado trabajando de sol a sol. Por la noche vas a querer desinhibirte, vas a querer tal. Entonces, una pequeña catarsis cotidiana para hacer sostenible. Y ya está, y mañana las más. Rutinas. Lo mismo. Entonces yo estoy en otra atmósfera, en otro paradigma, y aquí es cuando se crea la danza barroca cortesana. Barroca no, perdona, el barroco viene muchísimo después. La danza renacentista, cortesana. Y de aquí, bueno, ya cuando entra el barroco, este intento de aproximación a Dios queda un poco tapado por intento de aproximación, intento de distancia entre los diferentes cortesanos de la corte, ¿no? A ver quién se acerca más a Dios. Era un poco una pequeña competencia a ver quién hacía más méritos. No, o sea, la corte de Luis XIII, Luis XIV, eso era un nido de serpientes. A ver quién sabe bailar mejor esta. Por eso Luis XIV es el Rey Sol, que es el Rey Sol porque participó en el ballet del Sol, precisamente. No me acuerdo del título. Lo escenificaban a él y él estaba en el centro y todo él era el Sol. Giraba alrededor de él. Claro, por supuestísimo. Y entonces seguía siendo el motivo por el cual como que destacaba el rey, era el sol, era el protagonista de ese gran ballet que duraba 12 horas, el ballet. Wow. por el cual... Pero claro, lo que pasa que en un momento, cuando cuando podían salir a bailar los cortesanos, era a ver quién bailaba mejor. Y te podías aprender una partitura u otra dependiendo de cuáles eran tus habilidades. Entonces, sí, a ver quién se aproxima más a Dios, pero a ver si me puedo aproximar un poquito más que tú, ¿sabes? Wow. Claro, parte de esto. Que esas leyendas tenían un origen pagano, que serían los personajes que eran paganos y que precisamente ha sobrevivido a la imposición de dogmas, de reglas, del papel de la religión, y de alguna manera Mallorca y muchos lugares, no solo en el Mediterráneo sino en el mundo, han sabido sobrevivir porque también la Iglesia ha tenido una capacidad de adaptación que donde, por ejemplo, se hace muy evidente es en Latinoamérica. El arraigo de sus religiones era muy difícil de cambiar. Es decir, en la medida que eran capaces de hacer sacrificios humanos a sus dioses, eso nos dice de que eso estaba muy arraigado. Y la religión cristiana buscó la fórmula para hacer como una cultura mestiza que mezclara elementos del dogma cristiano, preservando elementos de las religiones paganas originales, y de ahí viene la santería. Y, por ejemplo, también encontramos las vírgenes negras. Una virgen negra es una forma de reconocer la identidad del lugar, no sacrificando, porque claro, ¿cómo yo me voy a sentir identificado con una divinidad que no tiene el mismo color de piel en una época donde sí que el color de piel podía condicionar mucho el reconocimiento entre personas? Evidentemente a día de hoy de forma irregular, pero bueno, ahí yo creo que se ha mejorado bastante. Queda mucho trabajo evidentemente por evolucionar en cuanto a igualdad, pero lo que está claro es que ahí la Iglesia tuvo un poquito de cintura, tuvo reflejos y se dio cuenta que solo a hierro, a espadazos, no podía convencer a religiones tan arraigadas. Claro. Y de hecho también hay como una voluntad del pueblo a mantener. Aquí entra el otro gran tema de la investigación, que es la sibila, el cant de la sibila.
Estas Navidades, en Barcelona, en la catedral, en lo que se dice la Misa del Gallo, que es la que se celebra a las 12 de la noche, hubo un canto de la Sibilda. Y en aquel momento me acordé de ti, me fascina cómo iluminan la catedral de Barcelona. Yo que me siento muy barcelonés, Claro. es mi momento de reivindicación y encuentro preciosa la catedral. Y cuando este año, en la Misa del Gallo del 2022, hubo el canto de la Sibilda, me quedé alucinado porque me conectó contigo. Decías ahora Sibilda. Es No, que- es Sibilda con dos porque L's. cuando se hace se castellaniza, ¿Sí? Sibilda, esto no lo sabía. yo es como lo he oído traducido al castellano. Vale. Supongo que sería una licencia de adaptación. Claro. Porque quieras o no, ciertos Vale. fonemas que no existen en el castellano cambian. Hay una cosa que empiezo a identificar ahora, sobre todo desde que me pasó con la Sibilda, que es que cuando era pequeño había ciertos aspectos de la vida, ciertas imágenes, me producían una sensación extraña que no sabría cómo describirte. A lo mejor puedo intentarlo, ¿eh? Es como, en Mallorca es súper tradición que se cante la Sibilda el día de la Misa del Gallo, en la nit de matines. Y en todas las iglesias de Mallorca se canta la Sibilda. Se canta también el anuncio del ángel, l'anunci de l'àngel, también el sermó de la calenda, que es un niño que anuncia el nacimiento. Pero el gran hit, es el cant de la Sibilda. Entonces yo siempre he ido a escuchar la Sibilda. Y hay mucha gente, sean devotos o no, hay muchísima gente pagana, atea, que acude al cant de la Sibilda. Después se va, no se queda a la Misa del Gallo, pero sí que va a ver el cant de la Sibilda. Después intento explicar por qué. Estaba en el vientre de mi madre, yo que nací día 1 de enero, seguramente... Wow. Estaba ya a puntísimo de salir y escuché el cant de la Sibilda y siempre me había producido como una especie de sensación extraña, enigmática, esotérica, algo que... Místico. Totalmente místico, una conexión extraña. Era como, sí, algo pasa aquí con la Sibilda y al final, junto con otros aspectos de la vida, me he dado cuenta que es que me apetecía hablar de eso, me apetecía investigarlo, conocerlo y al final quizás hacer un espectáculo sobre eso o dirigir algo Fuera con de lo eso. religioso. Sí, y tanto. Tiene una letra, sobre todo la mallorquina, tiene una letra tan profunda, tan dura, tan apocalíptica. Hablaremos de la letra, ¿eh? Pero sí, claro, a mí me apetece siempre contar historias y dar mi visión, me apetece, es algo que me fascina y por eso intento dedicarme a ello, ¿no? Pero tiene algo de contradictorio, porque es algo religioso, pero el texto no encaja mucho En con absoluto, los es que, estándares. bueno, el cant de la Sibilda es un acontecimiento religioso, porque parte de los autos sacramentales, ¿no? Nos viajamos a la Edad Media, en el momento en que las representaciones teatrales se concentran en el espacio litúrgico. De hecho, hay vínculos, por ejemplo, con el misterio de Elche, con muchos rituales donde cuelgan a un angelito y lo elevan por la iglesia, Claro. y eso está muy arraigado en el Levante, este tipo de... Exacto, con verdaderos mecanismos escenográficos que podían ir desde carros hasta estructuras de cartón y papel para embellecer ciudades que realmente eran feísimas, que eran putrefactas, Sí, sí. pero para embellecerlas y junto también con inciensos. O sea, bueno, empezamos a ver representaciones que ahora mismo podríamos ver en teatros, pues en las calles y sobre Ya todo en sé, iglesias, ¿no? Entonces, al cant de la Sibilda, empecemos por el principio. Las sibilas eran las antiguas sacerdotisas, bueno, eran oráculos. Eran oráculos. Eran oráculos de... adivinaban. Y creo que eran, no recuerdo si eran 12 o 13. Una, la más famosa, el cant de la Sibilda, es la representación de esta Sibilda, la Sibilda eritrea, que dicta como dos profecías. Una, que el mundo se va a acabar
en el año 478 anuncia el fin del Imperio Romano, ¿vale? Y acontece. Y anuncia el nacimiento de un Mesías, ¿no? Entonces, Otro Mesías diferente a Jesucristo. anuncia el nacimiento de un Mesías, el Hijo de Dios, y la Iglesia entiende que era... O sea, que se había cumplido la prueba. Y el canto a la Sibila es, en teoría, el momento en que la Sibila eritrea anuncia el fin del mundo y también anuncia el nacimiento de Jesucristo. Claro, aquí encontramos una letra que es, como decía antes, durísima, porque habla de cuando la luna va a perder su luz, de que los peces chillarán, de que los mares, los ríos, que todo quemará, Apocalíptico, ¿eh? que las piedras se fundirán, que las montañas se destruirán y quedarán en escombros. Es bestial la letra. Y habla de lo que le va a pasar a la gente que se ha portado bien, a la gente que se ha portado mal. Y aquí, en un momento, en una estrofa, anuncia que va a nacer Jesucristo. Aquí, en el siglo XX, se le añade una estrofa, lo añaden Mossèn Maria Antoni Alcover, el de las rondalles mallorquinas, junto con Francesc de Borja Moll. Es una estrofa que habla de «O humil verge», o humilde virgen, para como hacer el mensaje un poquito más soft, ¿vale? Que no sea tan duro. Que no sea tan trágico. Que no sea tan trágico. Que no asuste, ¿no? Y tanto, y tanto. Entonces, en este momento tenemos esto. Es una mujer pagana, bruja, que durante los siglos ha estado visitando la iglesia. No solamente ha estado visitando, irrumpe en la iglesia, irrumpe el espacio católico, irrumpe en la casa de Dios, el día en que nace Jesucristo, el día en que nace el Mesías, y al menos en Mallorca se coloca en un púlpito. Entonces coge altura, incluso por encima del oficiador de la ceremonia. Y lleva una espada, ¿no? También. Es que lleva una espada. Entonces es el poder. Una espada que después, se identifica como esta conexión con Dios, porque la espada apunta hacia Dios. Vale, fantástico. Pero lleva una espada. Es una mujer empoderadísima. Y es una mujer que anuncia el fin del mundo. Es el juicio final. Que de hecho, empieza diciendo así: el jorn del judici, el juicio final. Anuncia cómo se va a destruir la tierra, pero no por obra de Dios. No, por obra de la fuerza de la propia tierra. Las montañas se van a destruir y los ríos quemarán. Pero no te dice que esto va a pasar porque hay un Dios que lo va... No. La tierra... De por sí. Se va a acabar. O sea, esto de decirlo el día en que nace el Mesías, pues telita. Anima poco, ¿eh? Claro. Y por ese motivo, el Vaticano prohíbe la Sibila. Momento en que se empiezan a prohibir los autos sacramentales y se intenta prohibir la Sibila. Se consigue, si no me equivoco, en casi todos los territorios, pero no en Mallorca. O sea, Mallorca queda exenta. En Mallorca se dice, mantiene. No, nosotros vamos a seguir. Wow. Y les dicen, no. El Vaticano responde. Dice, no. A ver, Obispado de Mallorca,
que no, que vais a acabar con la sibila. Y dicen, bueno, prove me, ¿no? Yeah. Y entonces, pues no se acabó nunca. Y a día de hoy, pues lo que te comentaba, cada 24 de diciembre, la sibila persiste en todas las iglesias de Mallorca. Bueno, es un momento más en el que la tradición pagana convive con la tradición católica. Hay como una tolerancia ahí. Hay una tolerancia y es bonito al final qué supone para los mallorquines, devotos y no devotos, la sibila. Porque ahora últimamente he estado compartiendo como bastantes conversaciones con Francesc Vicens, que es un gran estudioso de la sibila, y creo que ya son 2 publicaciones que ha hecho sobre la sibila. Y estábamos hablando bueno, sobre lo que habla en su último libro, donde ha recogido un par de testimonios de como figuras importantes dentro del mundo de la música, dentro del mundo bueno, la cultura en general. La cultura en general, incluso del mundo eclesiástico. ¿Qué significa la sibila? Bueno, encuentras que claro, pasa una cosa. En un principio, las sibilas, claro, eran mujeres. Y las sibilas, en su estado esencial, eran mujeres como muy conscientes del mensaje que estaban transmitiendo. Y con mucho carácter. Con muchísimo carácter, claro, que son brujas. No pueden ser de otra forma. A la iglesia creo que no le interesa demasiado que sean mujeres. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues vamos a intentar blanquear todo esto y vamos a hacer que sea la figura de un niño, siempre un niño, no una niña, un niño que cante la sibila. Y la sibila, bueno, pues empiezan estos, los mejores niños, o sea, los que tienen más habilidades para cantar, y empiezan voces agudas, porque imagino que la tonalidad del canto es un sí, tono voces agudo. blancas. Es que son voces blancas. Vamos a quitarle peso, a quitarle hierro a saco a todo lo que dice esta. Ahora no, ahora cantan niños, cantan niñas y cantan mujeres. ¿No? Pero existe en Lluc, que está el monasterio de Lluc, en Mallorca, en la Sierra de Tramuntana, siempre es un niño. Siempre. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que los días previos al canto de la sibila, pues toda la familia se está preparando para que el niño de la familia cante la sibila. Y imagino que será un orgullo. Por supuestísimo que es un orgullo. Y aparte, existe como una tensión de la traurà, la va a sacar, porque es un canto dificilísimo. ¿Cómo? ¿Le saldrá? Le saldrá, claro. En un principio, si nos vamos a la partitura original de la sibila, que creo que está recogida, la sibila tenía una partitura súper simple, como sin intervalos muy tochos y una cosa muy monótona. Para que tuviera un punto mántrico, como para que te meta ahí en situación. Que lo diría. No, Sí, seguramente música, sí, claro. Un recurso que es hacer un pedal, que es mantener la nota, y que lo que es el canto vaya vertebrándose por encima y por debajo de esta línea constante como monotonal, con el objetivo de someterte como a una pequeña hipnosis. Es una forma, digamos, de predisponer a tu percepción a un tipo de estado más místico, más mántrico y para nada físico ni visceral, que sería la parte más rítmica y la parte como más polifónica. Claro, este es el inicio. Pero durante los siglos hay un momento en que, supongo que es fruto de una evolución clarísima, en que, claro, siendo los mejores cantantes de cada pueblo los que interpretan la sibila, tenían que lucirse. Y aquí entra el galatjà. El galatjà, que es la forma de cantar de las tonadas mallorquinas, que eran los cantos que se hacían en el campo. Encuentras unos intervalos ya más complejos. Antes te referías a ellos con temperados, creo. Bueno, la afinación temperada es la que en los intervalos no son lineales, no son continuos, sino que hay como unos espacios que son irregulares, pero que no son irregulares de forma aleatoria. Y eso tiene que ver con que nuestra percepción de la realidad no es lineal. ¿Vale? Y para que musicalmente suene más agradable o más humano, ¿vale? Podríamos llamarlo, okay. Si abandonamos esa linealidad, es decir, que sean exactamente igual los intervalos entre notas, se puede hacer lo que se llama la afinación temperada, porque es de alguna manera quien construye el instrumento
y define la melodía, le da temperamento. Es decir, temperamento es una forma de darle carácter, de darle humanidad, de que no sea algo mecánico. A día de hoy la música de consumo masiva, puesto que tiene un origen digital, es totalmente lineal. Si tocas un piano digital es exactamente continua, los intervalos son exactamente iguales. Sí. Sin embargo, no emociona más eso, y muchas veces los que somos productores tenemos que gestionar esto cuando tenemos que, por ejemplo, imponer unas sensaciones como de humanidad, de misticismo, pasa por abandonar lo lineal. Y algunas veces, música que te he puesto de Canto del Dragón, Sí. precisamente nuestro reto está en quitarnos de ese carácter lineal para que sea místico y meternos en el mundo de las afinaciones temperadas, que en algunos casos, puesto que algunos instrumentos son de contexto tecnológico, tengo que deformar las afinaciones Vale. para darles un temperamento. Es por eso que a lo mejor yo he oído decir, a lo mejor nos interesa este piano porque está un poquito desafinado. Exacto, Vale, es decir, aquí los nos vemos, pianistas, los grandes concertistas de piano, solo confían en ciertos afinadores, ¿Vale? porque los afinadores no afinan con un aparato digital, con un afinador, sino que cogen una nota de referencia con ¿Vale? un diapasón, que es un trozo de metal Sí. que te da un tono, y a partir de ahí ellos dan su punto de vista Vale. de cómo tiene que ser una afinación para dar una emoción. Claro. Eso hace que cada afinador, cada persona que se dedica a afinar pianos, proyecta su temperamento, su visión, y eso hace que ciertos intérpretes, por su visión de la música, encajan mejor en ciertas afinaciones que en otras. Vale. A mí, que me ha tocado trabajar con concertistas, lo miran muchísimo. ¿Vale? Y ese afinador le lleva mucho tiempo en ocasiones lograr exactamente esa afinación temperada, porque no es algo mecánico, es algo totalmente de sensibilidad, de percepción, y eso en ciertos entornos se pone en valor. Evidentemente en la música masiva, la música mainstream, no se valora tanto esa humanidad, esa espiritualidad, sino, digamos, esa predisposición a que todo sea igual. Y que, puesto que cuando hablamos de un producto, el marketing obliga a que cada unidad del producto sea exactamente igual. Y la música, cierta música, evidentemente, tiene que ser una alternativa a esta visión. Vale. Y seguramente cuando en la sibila uno, o utilizando canciones populares, quiere impregnar esa visión personal, lo que hace es deforma un poquito los intervalos que hay entre las notas musicales.